Gloria a Dios, bendiciones una vez más, mis amados hermanos y amigos. Estamos acá una vez más para continuar con la lectura del libro El adulterio que hago, escrito por David Ormachea. En esta oportunidad vamos a leer el capítulo número 9, el cual lleva por título Experiencias dolorosas actuales para promover la fidelidad. Debemos adquirir la costumbre de pesar las consecuencias y antes de pecar debemos pensar en las que podemos experimentar. Es muy importante que cuando nos encontremos en la apasionada siembra pecaminosa recordemos las historias de los pecados de otros y sus terribles experiencias dolorosas. Las paredes de mi oficina son testigos del inmenso dolor que ha experimentado quienes han buscado mi asesoramiento por las terribles consecuencias de los pecados cometidos. He escuchado dramáticos y dolorosos relatos de pérdidas económicas, pérdidas ministeriales, pérdida de confianza, de trabajo, de los hijos, del cónyuge, de las familias, de los amigos, de las congregaciones, de líderes y aún de la libertad y de la vida que han experimentado personas que han decidido involucrarse en un momento de pasión o una temporada de pecado. Yo mismo he sufrido por el pecado de seres queridos y amigos cercanos, así como también mis acciones pecaminosas han provocado dolor en mi familia, a mis amigos y a otros que me han dado su cariño. Es mi deseo que estos relatos reales, aunque con nombres ficticios, le ayuden a tener fortaleza para prevenir sus experiencias dolorosas y las consecuencias lamentables que pueden resultar al ignorar nuestras convicciones y rendirnos a nuestras pasiones. Ignacio, el terrible dolor de la muerte. Ignacio buscó mi ayuda, pues no podía vivir con el dolor que llevaba. Él cometió adulterio con su cuñada, viviendo juntos como 2 años y poco a poco se fueron acercando al punto que cayeron en una relación pecaminosa. Fueron descubiertos en la cama un día que su esposa trabajaba de noche. Regresó inesperadamente a casa pues estaba muy enferma. Noelia no pudo resistir el dolor y esa misma noche, después de echar a su esposo y a su hermana de la casa, se suicidó. Ignacio quedó destruido y admitía que no era tan valiente como su esposa para cometer suicidio, pero estaba muerto en vida. Durante varias sesiones solo recordaba lo maravillosa que había sido ella. Ignacio se había involucrado en el alcoholismo y llevaba una vida totalmente descuidada. Apenas podía cubrir sus gastos y debido a su dependencia e irresponsabilidad había perdido algunos trabajos. Había perdido su casa y vivía de allegado en la casa de un amigo cristiano que le había servido con amor durante los últimos 6 meses. Cuando fue a mi conferencia, llegó bien vestido y se notaba limpio, pero su cara reflejaba las marcas de su descuido y alcoholismo. Su mirada perdida y su nerviosismo al conversar conmigo eran muestras de la crisis que vivía. Ya habían pasado más de 2 años de la muerte de su esposa y no podía soportar el dolor de lo que había provocado. Ignacio había perdido casi todo y su vida cristiana desapareció por completo. Concertamos una cita y él llegó a mi oficina consumido por el dolor. A pesar de todo mi esfuerzo, nunca logré que terminara con él. Nunca más supe de él, pues no pudo superar el dolor y la culpabilidad que le embargaba. Elsa, el dolor intenso de haberle fallado al Dios que amaba. Elsa creció en un hogar cristiano. Su más grande deleite era la vida eclesiástica, por lo que había desarrollado sus dones y talentos en forma exitosa. Me confesaba que no había tenido mayor problema para mantenerse virgen y que solamente había tenido una relación de noviazgo antes de conocer a Patricio, un músico que se había integrado a la congregación que el padre de Elsa pastoreaba. Ella nunca había experimentado lo que sintió cuando conoció a Patricio, solo lo comparó a lo que sentía por mi Señor. Me dijo en una oportunidad, Elsa amaba lo que hacía, era una ardillita en su congregación, estaba tan enamorada de Dios que dejó su carrera de enfermera y decidió ir a estudiar a un instituto bíblico. Estaba a 8 meses de su partida y ayudaba muy
emocionada a su padre en todo lo que podía. Elsa y su grupo de discípulas tenían un equipo de oración muy organizado y fiel. Oraban antes de cada servicio y muchos solían entregarle a su grupo peticiones de oración. Así fue como comenzó a acercarse a Patricio. Hacía unos meses se había convertido y necesitaba toda la ayuda del mundo para no caer en el estilo de vida alegre que había acostumbrado como músico no cristiano. No era primera vez que Elsa y su grupo ayudaban a jóvenes que se sentían débiles y vulnerables. En efecto, esa era una parte de su enfoque ministerial en el grupo de oración, pero aunque ella creía que ese sentimiento especial que tenía por Patricio era producto de su empatía, un día cuando éste la abrazó, sintió algo muy especial. Pasaron los días y me di cuenta de que por primera vez estaba profundamente enamorada, admitió Elsa. De allí en adelante todo parecía un sueño y su pasión fue escalando niveles no experimentados. Patricio trató de ser prudente, pero también poco a poco comenzó nuevamente a experimentar lo que acostumbraba antes de ser cristiano. Los padres de Elsa salieron de la ciudad y Patricio llevó a su casa a Elsa. Después de esa noche apasionada, Elsa vivió las noches de más terrible ansiedad. Además cayó en un serio estado depresivo cuando después de unas semanas se dio cuenta de que no le llegaba su periodo menstrual. Para acortar la historia, Elsa y Patricio llegaron a mi oficina con su hijita de 1 año, a punto de divorciarse porque los 2 años que habían pasado juntos habían sido caóticos. Se casaron en una boda privada, fueron disciplinados en su congregación. Elsa tuvo que abandonar sus planes de estudio en el seminario. Patricio era un músico que trabajaba de vez en cuando y ahora estaban a punto del divorcio. Elsa estaba sufriendo una seria depresión, pero no podía distinguir entre los síntomas de un estado depresivo y su vacío espiritual. Como explico en mi libro La mujer, sus tensiones y depresiones, muchas mujeres creen que Dios se ha alejado de ellas en sus temporadas depresivas por no entender lo que están experimentando. Elsa era una de ellas. Y por supuesto su vida espiritual era seca y sin sentido. Estaba muy decepcionada por su terrible caída, pero también sufría los estragos de un estado de permanente ansiedad y angustia provocada por su depresión. Mi más grande dolor fue mi terrible pecado, haberle fallado al Señor que tanto amaba y con quien había hecho planes ministeriales extraordinarios, me dijo llorando con amargura. Elsa sentía que no podía ser perdonada porque había herido al Dios que la salvó, le había desacreditado y algunos de sus familiares odiaban el Evangelio como resultado de su pecado. Además, 2 chicas que estaba evangelizando y daban sus primeros pasos en la congregación sufrieron una seria decepción, por lo que sus padres no las dejaron volver a la iglesia. Su más grande temor era que un día tenía que enfrentar a su juez justo y severo. Su vacío espiritual era sorprendente y su culpabilidad abrumadora. El proceso de asesoramiento fue largo y por momentos decepcionante, pero al final dio frutos. Sanaron sus heridas, volvió a sentir su pasión por el Señor y a servir en su congregación junto a su esposo. Elsa por primera vez se sentía perdonada y estaba dispuesta a guiar a su hijita en los mismos principios que sus padres le habían enseñado. Pedro, la destrucción del envolvimiento emocional. No comprobé que Pedro le haya sido infiel a su esposa, pero sí solía flirtear y tener cercanía y avances emocionales pecaminosos con las señoritas que debía pastorear. Aunque tenían problemas conyugales como la mayoría de los matrimonios, Consuelo, su esposa, experimentó algunos desconsuelos principalmente por el espíritu conquistador de Pedro. Ella había sufrido porque había descubierto a su marido en acciones pecaminosas. Este pastor de jóvenes solía cruzar notas amorosas con una chica que estaba en el grupo de jóvenes. Fue disciplinado en su congregación y tanto él como su esposa recibieron una orientación adecuada y pasaron por el proceso de confrontación y restauración pertinente. El proceso se le hizo tedioso y Pedro no solo decidió abandonarlo, sino también la iglesia. Su esposa cometió el terrible error de seguirlo a pesar de que no había terminado el proceso. Más tarde supe que estaba en otra congregación y cumpliendo la misma función.
Después de un par de años, Consuelo regresó a mi oficina. Su esposo había vuelto a sus mismas andanzas y en la otra congregación nuevamente cruzaba notas amorosas con alguien de su grupo. Al final de esa parte de la historia fue extremadamente doloroso. Pedro acusó a su esposa de acciones indebidas, convenció a sus hijos pequeños para que acusaran a su mamá y finalmente se separaron. Le quitó a los hijos a Consuelo y ella terminó sola y despreciada por sus pequeños. Las palabras de Jesús vienen a mi mente una vez más. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio. Las consecuencias de este comportamiento fueron terribles para todos. Después de un proceso de asesoramiento, Consuelo hoy vive una vida saludable. Aprendió a aceptar su realidad, a enfrentarla bíblicamente y a dar pasos sabios para ganarse el corazón de sus hijos con buenas acciones y actitudes. Ya lo ha logrado con los 2 de los 3 y hoy tiene excelentes momentos de encuentro. El cariño y la cercanía ha ido creciendo. Hoy día una de sus hijas ya viene con ella y Consuelo no solo ha sido consolada, sino que al seguir fielmente el consejo profesional se ha convertido en una mejor mujer, mejor madre y una extraordinaria cristiana que aconseja bíblica y sabiamente a otras mujeres que viven experiencias similares. Consuelo se ha convertido en una consoladora. Simples etapas de flirteo y de acciones pecaminosas que no necesariamente se convierten en encuentros físicos de adulterio, igual son considerados graves si las examinamos a la luz de la palabra de Jesucristo, que dice que todo el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio. La participación emocional con una persona fuera de su cónyuge, los encuentros y las cartas amorosas también son acciones inadecuadas y también pueden producir consecuencias muy dolorosas. Samuel, un enamoramiento destructivo. Una de las experiencias más hermosas en la vida es enamorarse, pero no de otra mujer. Si es casado y mucho menos si es pastor. Sin embargo, los pastores no estamos exentos de sentir algo cautivante por una mujer que no sea nuestra esposa. Pero la verdad sea dicha, ningún líder está libre de esto. Todos los que estamos en posición de liderazgo y que somos hombres que anhelamos una vida sexual estimulante y muy regular, sabemos la batalla que libramos. Nuestra posición de poder y respeto no solo es peligrosa para nosotros, sino para muchas mujeres que no se enamoraron de nuestro físico, de nuestro carisma, amabilidad, comprensión y ternura. Aunque los hombres somos atraídos con rapidez por la sensualidad, la mayoría de las atracciones que enfrentamos no son repentinas y, por supuesto, las más peligrosas son las que se van desarrollando poco a poco. Y eso es precisamente lo que ocurre en las relaciones de la congregación. Somos admirados por personas jóvenes, por mujeres que nos agradan y a quienes les agradamos. Hasta las mujeres que no sienten atracciones súbitas son susceptibles a los encantos que paulatinamente se van forjando. Samuel era un reconocido pastor muy respetado en su ciudad y parte de un grupo de líderes que me invitó a una serie de conferencias. En una de mis últimas conferencias, su esposa lloraba mientras escuchaba mi plática sobre los conflictos en la vida conyugal. Al final me le acerqué para ofrecerle mi ayuda. En su primera llamada me dijo que necesitaba consejo y que además me iba a ofrecer material para este libro. Yo había anunciado que lo estaba escribiendo mientras estaba ahí. Su relato era el que he escuchado muchas veces. Ella se dio cuenta de que él estaba mucho por su teléfono celular, así que decidió revisarlo. Encontró muchas llamadas a una mujer joven de la iglesia. Revisó en la computadora y el teléfono se repetía mucho. Ya no se besaba en la boca y evitaba la intimidad, me dijo Marcia. Y agregó, me culpaba de ser una mujer insegura por mi intento de investigar y de tener una baja autoestima. Finalmente él le fue confesando poco a poco y le dijo que ella lo acosaba, que no había tenido sexo con ella, pero que la llamaba muy seguido. La situación llegó a niveles incontrolables para ellos y poco a poco su esposa fue descubriendo más y más información sobre el enredo, por lo que decidieron enfrentar la situación. El pastor vivía el dolor de haberles fallado a sus hijos, a su congregación y a su esposa.
y estaba dispuesto a enfrentar su situación siguiendo el debido proceso. La esposa, los hijos, los líderes tenían una actitud comprensiva y se inició todo un plan de restauración. No ocurrió lo mismo con otro matrimonio que vivió la misma experiencia, solo que se descubrió un comportamiento pecaminoso mayor y después de una serie de incidentes todo salió a la luz. La mujer con quien se había involucrado, una fiel y activa hermana de la congregación, contó toda la historia y luego se marchó. Es muy triste que personas que hasta unos días compartían lindos momentos y apasionados encuentros de pronto sean prácticamente enemigos y cada uno quiera excusar su responsabilidad. El pastor acusaba a la mujer de acoso y ella a él de lo mismo. Ambos se acosaron y ninguno pudo resistir. Ahora los dos se culpan. Es triste que nosotros los pastores caigamos rendidos a nuestras pasiones. Casi siempre nos involucramos emocionalmente a pesar de nuestras luchas y no es fácil dominar nuestra pasión cuando existe una mujer que disfruta de nuestro cariño y disfruta de flirtear con nosotros. No es fácil tener éxito cuando uno está enfrentando conflictos matrimoniales, a veces por culpas y errores particulares. Pero es mucho más difícil cuando un líder está casado con una esposa incomprensiva, problemática, difícil, inmadura, y que se niega a tener una relación sexual saludable. Es terrible que cedamos a la tentación y que acusemos a la otra persona, y es triste que la otra persona nos acuse a nosotros cuando es mucho mejor lidiar personalmente con su pecado y luchar por restaurar nuestras vidas bíblicamente. Marcelo perdió su amante, la congregación que pastoreaba, el respeto de su esposa, de su familia y tuvo que abandonar su casa. Perdió toda la confianza de los que le habían seguido por tantos años. A sus 58 años comenzó a buscar trabajo y se dio cuenta de que era prácticamente imposible por su edad y la falta de experiencia. Su vida se transformó en una historia caótica que hasta la fecha no encuentra un derrotero. Todos hemos sufrido consecuencias por nuestros pecados y algunos tenemos que dar gracias a Dios que solo por su gracia nuestras vidas no han sido destruidas como resultado de nuestros enredos pecaminosos. Pero no por ello debemos abusar de la gracia divina. Estoy convencido de que todos o muchos líderes tenemos pecados que no quisiéramos que sean conocidos. No creo que exista una persona que no sienta vergüenza por los pecados cometidos entre los líderes, entre los pastores y miembros de la congregación. Sabemos quienes hemos flirteado con una linda mujer y mujeres que han cortejado a nuestros líderes. Existen chicas que han enamorado a líderes y líderes que han enamorado a chicas. Estoy seguro de que hombres y mujeres hemos coqueteado, piropeado indebidamente, hemos halagado más de la cuenta, permitido que nos abracen, que nos acaricien, que escriban notas, que se desarrolle una amistad indebida, y muchos hemos aprendido las lecciones y tratamos de vivir al máximo nuestra vida de pureza. Estoy seguro de que todos tenemos secretos que si fueran descubiertos serían terribles, pero que es mejor guardar y que cada uno de los que ha fallado disfrute del perdón divino, se refugie en la gracia de Dios y siga adelante con su vida, superando experiencias del pasado y luchando por no volver a cometerlas. No creo que debamos vivir culpándonos sin sentirnos libres por la gracia de Dios. No creo que todo pecado tenga que ser confesado delante del público o a otras personas, aunque creo que tiene que ser confesado a Dios. Creo que todo pecado es perdonado por nuestro Dios de gracia, pero no todo pecado tiene que ser confesado a quienes hemos fallado en toda nuestra historia. Creo que no todos nuestros pecados y nuestra vida pasada tienen que ser revelados a nuestro cónyuge, pero todos los pecados y las consecuencias, traumas y culpabilidad que nos llevaron al arrepentimiento deben ser eliminados de nuestra vida para tener un presente saludable. Aunque hayamos pecado en el pasado, el otro lado de la moneda es que debemos vivir guardando nuestros pecados y no continuar cometiéndolos. Si está tomando livianamente la gracia de Dios, si como David está caminando por los corredores de un palacio sin vivir una vida adecuada, si está como un pequeño niño escogiendo el pecado y la maldad a voluntad, pensando que la gracia lo cubre todo, usted no ha entendido la gracia.
Si está viviendo en este tiempo, en este mismo momento, una situación comprometedora, si está desarrollando amistades indebidas, si está flirteando con un líder o con algún miembro de la congregación o algún compañero del trabajo, antes de continuar y antes de caer en el pecado, evalúe su relación con Dios, su moralidad y su espiritualidad. Piense en el daño y las consecuencias que pueden ocurrir a pesar de nuestro cuidado y tome la determinación de enfrentar el problema. Si realmente puede, o busque la ayuda necesaria si se da cuenta de que realmente no puede. David vivió consecuencias que ninguno de nosotros quisiera, pero que todos podemos elegir. David termina esta parte de su vida como un hombre vencido, tal vez odiando el momento en que decidió satisfacer sus pasiones, rompiendo sus convicciones. Al fin de esa etapa de su vida está sufriendo la angustia y el dolor más profundos que puede sufrir un hombre, y todo un momento de siembra satisfactoria de sus pasiones que resultó en una terrible cosecha de sufrimiento. Proverbios capítulo 5, versículos 20 y versículo 23. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo mismo de su locura, por lo inmenso de su locura. Gloria a Dios. De esta forma llegamos al final de la lectura del capítulo número 9 del libro El adulterio que hago, escrito por David Ormachea. El capítulo número 9 lleva por título Experiencias dolorosas actuales para promover la fidelidad. Una vez más, les agradezco por tomarse el tiempo de poder escuchar estos audiolibros, esperando que los mismos sean de bendición. Y si es así, los invito a que se suscriban al canal, a que le den like al video, a que lo compartan y que puedan dejar sus comentarios en relación a si hay algún libro que les gustaría que leyéramos más adelante, para poder darle la búsqueda de vida y, si Dios nos lo permite, darle la lectura también. Una vez más, que Dios los continúe bendiciendo. Hasta la próxima lectura.